Muy bien, entonces vamos directo al grano del asunto, al mensaje, y vamos a leer un milagro que es muy peculiar, que está en Segunda de Reyes, capítulo 13, y vamos a leer versículos el 20 y el 21, si me pueden ayudar aquí en la pantalla de adelante. Entonces vamos a leer versículo 20. Y murió Eliseo y los sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Vamos a orar donde estamos, mis hermanos, cerremos nuestros ojos. Padre precioso, te doy gracias por esta noche, Señor amado. Gracias que nos permites estar en tu casa, Señor precioso. Te pido, Espíritu Santo, que te muevas en este lugar, nos des entendimiento, nos des sabiduría y sobre todo que tu palabra penetre en nuestro corazón, Padre precioso, y dé fruto con lo que vamos a aprender en esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, aquí tenemos un milagro muy peculiar. Tenemos un milagro de Eliseo. Para dar el contexto, Eliseo ya había fallecido. Muy bien dice el versículo 20, Eliseo murió. Recordemos que Eliseo fue el discípulo de Elías, el cual pidió una doble porción del espíritu que tenía Elías. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Eliseo fallece, es sepultado, sus huesos están ahí. Tiempo después, un grupo de israelitas iban a sepultar a un hombre y que de repente, mientras iban a sepultar a ese amigo, aparece una banda armada, ¿ya? Para hacerme entender, es como si nosotros tuviéramos un amigo que fallece y estamos caminando hacia el cementerio para enterrarlo y de repente aparece una banda de los lobos y vienen con armas, con metralletas, con bombas. En ese rato, patitas, ¿para qué se hicieron? Vámonos. En ese rato yo me imagino que uno se acordó, pero ñaño lindo, ¿qué hacemos con el cadáver que estamos cargando? No sé, es tu problema, no sé, es tu problema. De aquí de ley nació la palabra, no me eches a mí el muerto, porque ¿qué hacían ese rato con el cadáver? Entonces uno muy inteligentemente vio un sepulcro ahí, sabía que era de Eliseo, tal vez sí, tal vez no, quién lo sabe, pero dice, ¿sabes qué? Entonces, como nos vienen a atacar esta banda armada, abramos el sepulcro y metamos al hombre ahí. ¿Y qué pasó? Botaron el cadáver, el hombre, el cadáver más bien dicho, tocó los huesos de Eliseo y el hombre, ¿qué dice? Revivió y se levantó sobre sus pies. Es un milagro que sin duda, si leemos la Biblia, no se vuelve a repetir algo tan peculiar como que yo toque unos huesos y vuelva a la vida. Entonces el Señor me llevó a este milagro y yo me rompí la cabeza, Señor, ¿por qué me haces predicar de esto si no sé cómo explicarlo? Entonces voy a intentarlo explicar. Hay tres ingredientes que puedo rescatar de estos dos pasajes, de estos dos versículos. Créanme que en estos dos versículos hay un sinnúmero de mensajes, en dos simples versículos, simple entre comillas, pero quiero enfocarme en algo. El primer personaje que encontramos en este milagro es el hombre sin vida. ¿Quién es? El cadáver. Muy bien. Segundo personaje o segundo ingrediente que encuentro en este milagro, obviamente son los huesos de Eliseo. La pregunta es aquí, ¿qué representan los huesos de Eliseo? Pues aquí está representando la presencia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 16. ¿Por qué puedo decir que los huesos de Eliseo representan la presencia de Dios? Esa parte es cuando Eliseo aún estaba con vida. Aquí está hablando Eliseo, mas él dijo, refiriéndose a Eliseo, vive Jehová en cuya presencia, ¿quién está en la presencia de Dios? Eliseo, en la presencia del Dios poderoso. El profeta estaba tan empapado de la presencia de Dios que incluso sus huesos tenían la propia presencia de Dios.
Recordemos y repito, Eliseo pidió una doble porción del profeta Elías. Si de por sí el profeta Elías fue un profeta poderoso que hizo grandes milagros, que oró para que descienda fuego del cielo, y Eliseo pidió una doble porción de ese espíritu, imagine la presencia que había en Eliseo, el poder que habitaba en Eliseo, la presencia de Dios. Entonces regresemos a 2 de Reyes 13:21. Ya tengo dos ingredientes de este milagro. Primero, el hombre sin vida, y segundo, los huesos de Eliseo que representan la presencia de Dios. Y tercer y último ingrediente que puedo rescatar de aquí es que el cadáver, el cuerpo, llegó a tocar los huesos de Eliseo. ¿Cuándo fue resucitado el hombre? Cuando tocó los huesos de Eliseo. No fue cuando entraron al sepulcro, no fue cuando se estaban acercando al sepulcro, fue cuando el hombre, el cadáver, tocó los huesos de Eliseo. Ahí se produjo el milagro. Muy bien. Ahora dejemos la explicación ahí un ratito, tengan en mente, porque debo utilizar otro pasaje para hacerme entender la idea de este milagro. En el libro de Hebreos, mis hermanos, hay algo en teología que se llama lo que es tipo y sombra de lo que había de venir. No vamos a leer este pasaje, en Hebreos capítulo 8 lo explica bastante, que nos habla que las cosas que pasaron del Antiguo Testamento son un tipo y sombra, algo imperfecto de lo que había de venir cuando vino Jesús. Cuando nosotros vamos caminando y el sol está atrás de nosotros y vemos nuestra sombra al frente y se acerca una sombra a nuestra izquierda, podemos ver, determinar si tal vez sea un adulto, tal vez podemos ver si es mujer, tal vez si es un niño, pero no podemos ver solo por la sombra si esa persona tiene ojos verdes, si es morenita, si es de alguna característica en especial. Solo es cuando nosotros regresamos a ver atrás y podemos ver la perfección, cómo es esa persona. Así Hebreos dice que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento son tipo y sombra de lo que Jesús había de hacer cuando estaba aquí en la tierra. ¿Ya? Con esa idea en mente, hay un milagro que hizo Jesús que tiene los mismos ingredientes que este milagro de Eliseo. Vamos a ir a Lucas capítulo 8 y vamos a leer los versículos 43 y 44. Lucas capítulo 8 versículos 43 y 44. Nos dice la palabra de Dios: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Versículo siguiente. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. El pastor ya nos predicó hace unos 2 domingos justo este tema. Es más, cuando él predicó este tema, yo me acerqué bravísimo diciéndole por qué me robó el mensaje que tenía preparado para hoy. Yo les decía, ¿ahora qué les voy a decir? Si ya explicaste todo. ¿Qué les puedo decir? Hay 3 ingredientes también en bueno, hay muchos más, pero al menos 3 ingredientes puedo rescatar. En el milagro de Eliseo, ¿cuál era el primer personaje? El hombre sin vida. Aquí tenemos una mujer que había padecido 12 años de flujo de sangre. Y como bien lo explicó nuestro pastor, una mujer que estaba con flujo de sangre era considerada inmunda, que no podía acercarse a los demás. Imagínense 12 años que toda tu congregación, toda tu casa te considera una persona inmunda. Yo les pregunto, ¿esto es vida? Estaba muerta en vida. Tenemos el primer personaje, la mujer sin vida, una muerte en vida. En el milagro de Eliseo teníamos los huesos de Eliseo que representan la presencia de Dios. Aquí tenemos el manto de Dios, que obviamente tiene la presencia de Dios, porque vamos a ir al versículo 46 de este versículo,
¿Qué es lo que dice Jesús cuando la mujer lo toca? Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido, ¿qué? Poder de mí, es decir, la presencia de Dios. Entonces, segundo ingrediente en este milagro tenemos el manto de Dios, que representa también la presencia de Dios. Y el tercer y último ingrediente, como fue en Eliseo, el cadáver tocó los huesos. Eliseo, aquí ¿quién tocó el manto? La mujer. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos un milagro, tipo y sombra de lo que ya pasó con Eliseo. ¿Cuál fue el resultado de esta mujer sin vida y este hombre sin vida? La mujer, ¿qué pasó? Fue sanada y el hombre fue restaurado. Pero hay algo en común entre los dos. Si se dan cuenta, los dos dejaron su propia voluntad en manos de la presencia de Dios. Lucas 8:47, el siguiente versículo que estamos aquí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque Jesús preguntó quién la tocó, vino temblando y ¿qué hizo? Y postrándose a sus pies. El mero hecho de yo postrarme delante de una persona significa que mi voluntad queda rendida a la persona que está delante. ¿Por qué hizo la mujer eso? Porque la mujer sabía que era inmunda. Y como explicó el pastor Claudio Jr., cuando esa mujer tocaba a otra persona, esa persona era inmunda. Entonces yo estaba más que seguro que la mujer estaba esperando que Jesús venga y la condene y la juzgue por lo que estaba haciendo. Entonces, en ese acto de esperar el juicio de Jesús, ella se postra porque está esperando totalmente la voluntad de Jesús, de que Él tome una decisión. Y en el milagro de Eliseo, yo les pregunto, ¿qué voluntad tiene un cadáver? Ninguna. ¿Qué puede hacer un cadáver? ¿Puede respirar? ¿Puede hablar? ¿Puede tener alguna especie de voluntad? Ninguna. Dice ahí que los hombres, yo me imagino que tal vez conocidos, amigos y familia, lo botaron en ese sepulcro. Él no en ningún momento pidió que lo boten ahí. Pero no tuvo ninguna voluntad, sino que se acercó a la presencia de Dios. Eso en común entre el hombre sin vida y la mujer del manto tuvo un resultado similar, más bien dicho el mismo. Ambos volvieron a la vida. Yo me imagino que el hombre que fue resucitado por los huesos de Eliseo, al momento dice que se puso en pie, se puso sobre sus pies. Estoy más que seguro que él se levantó y corrió y fue a casa. Porque yo me imagino que ese hombre tenía familia, tenía amigos, tenía esposa, tal vez hijos, tenía una casa. Y al momento que resucitó, lo primero que hizo, ponerse en sus pies. Y lo más que seguro es que fue a buscar esa casa. Vino en vida y regresaron en paz ambos. La mujer regresó en paz, tuvo vida y el hombre también. Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros, mis hermanos preciosos? Lo que más me llamó la atención en esto es que ni la mujer ni el hombre pidieron su milagro. En ningún momento el cadáver pudo abrir su boca y decir, ¿sabes qué? Señor, vuélveme a la vida. La mujer en ningún momento le clamó a Jesús diciendo, Señor, sáname. Sino que lo que hicieron ambos fue dejar su propia voluntad, dejar de luchar en sus fuerzas y simplemente acercarse a la presencia de Dios. Un último pasaje que quiero compartirles, mis hermanos, es Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 27. Aquí voy a romper un poco lo que es las leyes de la teología, de la hermenéutica y la exegética, que son reglas para interpretar una palabra de Dios. Este pasaje realmente no tiene nada que ver con la mujer,
del manto, ni de Eliseo. Pero cuando preparaba este tema, el Señor dijo, vete aquí, a este pasaje. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera... A ver, Mateo 23, 27. Si me ayudan a buscar, aquí tengo mal el pasaje. Dice la palabra de Dios, ¿cuántas veces quise abrazarte como la gallina a sus polluelos? Ese pasaje no tiene nada que ver con la mujer del manto, con Eliseo, pero Dios dijo, da este pasaje. ¿Por qué? Porque en esta noche, mis hermanos, Dios nos dice, déjate abrazar por el manto de Dios. Así como ahí está, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La mujer corrió hacia Jesús y se dejó abrazar por su manto de amor. El hombre también dejó su voluntad, no podía decidir, simplemente se acercó a Dios. En esta noche, mis hermanos, Dios les dice, acérquense a mi manto. Deja de luchar en tus fuerzas, deja de agobiarte, deja de sentir angustia, deja de preocuparte, simplemente deja lo que estás sintiendo y acércate a la presencia de Dios y déjate abrazar por mi manto de amor, que yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y como les dije, mis hermanos, un milagro tipo y sombra, es decir, que lo que había en Eliseo era un milagro todavía imperfecto, pero Jesús lo hizo perfecto. ¿Saben cuál fue la diferencia esencial? Que ese hombre tocó los huesos, los restos de una persona. Pero hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él no está muerto, ni tampoco están sus huesos, sino que Jesús está vivo y reina y está sentado a la diestra del Padre. Si Dios pudo revivir a una persona con unos huesos de un hombre, ¿cuánto más Jesús puede revivir todo lo que ha muerto en nuestra vida si Él está vivo? Todo lo que tú piensas, mi hermano, que ha muerto, tu familia, tu provisión, tu sanidad, tu restauración, tu nueva vida, si tú piensas que eso está muerto, acércate a la presencia de Dios y déjate abrazar por el manto de Dios. Porque Él tiene manto de sanidad, manto de provisión, manto de milagros, de restauración y de nueva vida. Lo único que dice el Señor, deja de luchar en tus fuerzas y déjate abrazar por mi manto. Así como las gallinas protegen a sus polluelos, así nosotros también corramos hacia la presencia de Dios. Yo ese tema le puse de nombre Dulces Sueños, porque cuando nosotros entregamos nuestra angustia al Señor y nuestra necesidad y nos dejamos abrigar por el manto de Dios, vamos a descansar en Él y vamos a tener una paz que no tiene precedentes. Y esta noche podremos dormir tranquilamente. Así que yo voy a pedir que nos pongamos de pie, mis hermanos. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, habitas la eternidad, habitas la eternidad. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, Dios de mi Dios.